Dejando lugar a nuestro pastor José Nava, que traerá el mensaje de esta mañana. Gracias. Pueden tomar asiento. Esta mañana le doy gracias a Dios por estar aquí. Como siempre, es una gran oportunidad de poder congregarnos, ¿verdad? Que tenemos esa libertad de congregarnos. Sabemos que tenemos nuestra vida durante la semana, nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, pero esto es algo en el cual llegamos y nos congregamos como Dios lo llama. Ponemos a un lado esos 6 días que estuvimos haciendo cosas que necesitamos hacer, ¿verdad? Necesitamos trabajar y todo lo que sea, ¿verdad? Pero aún así Dios nos pide una pausa para tener un momento de meditar en Él, de congregarnos, de poder estar en su palabra juntos. Entonces, quiero que vayan conmigo en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Voy a tratar de ver si la hago a exponer los 14 versículos. Nomás quiero comenzar con una, no advertencia, ¿verdad?, pero con un comentario. Primeramente, aquí en los 12 años que he estado yo en el ministerio, Dios ha bendecido siempre, no me quejo. Pero sé que los que han estado conmigo por la mayoría de ese tiempo, me han regañado y exhortado porque no predico de esto mucho, y ellos siempre me dicen: nunca predicas o nunca has predicado. Y les dije: pues todavía no llego allí, ya tengo 12 años y después de 12 años me llega 1 Corintios capítulo 9. Eso no puedo evitar este tema, es bíblico, sí lo mencionamos y todo, pero aquí viene este tema. Y así es difícil para mí como pastor porque está hablando de mí, está hablando de la iglesia, la relación. Y quiero que sepan que tuve que hablarle al diácono, a nuestro diácono Mike, y especialmente a nuestro anciano, a nuestro pastor asociado Cornelio. Incluso Cornelio se tomó una hora conmigo, le estaba enseñando mis notas y la revisión que hice, y se tomó toda una hora para escucarme, para estar seguro que estaba edificante, ¿verdad? Me ayudó con mi sermón, igual que el hermano Mike, que tomó su tiempo también para ayudarme a clarificar esto. Todos los comentarios, la meditación, la palabra de Dios, el estudio. Le puse mucho trabajo en esto porque, especialmente, como debo de hacerlo para todo, porque esto es algo que es un poquito inconfortable para mí, especialmente si son nuevos. Créanme lo que yo nunca predico en esto todo el tiempo, no soy ese tipo de predicador, pero vamos juntos para ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. El título es: soy libre de hacer lo que yo quiero. Y básicamente lo que estamos viendo, vemos en el capítulo 8, el apóstol Pablo está contestando las preguntas de las áreas grises que son cuestionables, particularmente aquellos sacrificios que son dados a los ídolos. Y ese tema a lo mejor quizás no lo tenemos ahorita, pero sí tenemos esa misma área donde quizás no está clara en la Biblia, ¿verdad? Aquí celebrábamos algo mucho que se llama la Noche Mexicana por muchos años. Por eso tengo mi sombrerote de machote de charro ahí en mi oficina. Y pues a mí me dices, y me puse mi charro, hasta traje mi pistola, me vine a lo que va. Y a mi esposa le puse unas trenzas y un vestido mexicano, y haz de cuenta que estábamos en ese tiempo de Pancho Villa. Y celebramos eso, y yo crecí en una iglesia donde pues no podíamos hacer eso, ¿verdad? Y Dios no dice que no podemos celebrar eso, no dice que sí lo hacemos o que no lo hacemos, no dice que somos mejores por hacerlo o no somos mejores para hacerlo. Pero la meta de esas noches mexicanas en ese tiempo, que lo hicimos por 6 años, que digo, si quieren entrarle otra vez, ahí viene el septiembre, 16 de septiembre. Imagínense, teníamos carritos. Si quieren saber cómo cocinan aquí en Loma Alta, nomás vengan una noche mexicana, ¿verdad? Y aquí vas a ver
comidas de todas partes y el evangelio se da. Vamos a la comunidad, vienen y celebramos y hacemos eso. Pero eso era una de las cosas que yo tuve que ver porque yo no permitía eso, ¿verdad? En el servicio, pero con el tiempo, ¿verdad? Vemos qué dice Dios de la palabra, cómo va a traer honra a Dios los eventos en los que estamos haciendo. Hay muchas cosas que no están claras en las Escrituras y Pablo nos enseña una cosa, concluye, y esta es la regla que debemos de nosotros tener con cualquier cosa, con cualquier libertad. Soy libre para hacer lo que yo quiero, pero Pablo concluye a los cristianos que tenían esa libertad de comer comida que era ofrecida a los ídolos, decía, puedes hacerlo, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero es un pecado si comer de los ídolos le hace daño a la conciencia del hermano que está débil. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces sabemos que entendimiento sin amor no tiene nada de edificación. Como cristianos maduros debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de dar nuestros derechos cuando es necesario, como un sermón que estaba oyendo el otro día, dice, cuando es necesario, dijo, ay, qué tantos cristianos débiles vienen a la iglesia, no podemos hacer nada. Así no nos debemos de sentir, hermanos. Al contrario, debemos de sentirnos como un gozo, dar nuestras libertades, de dar gozo. Nos debe de dar gozo poder edificar, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, dice, mira, nomás les advierto, iglesia de Corintios, que no estén ejerciendo sus libertades al costo de los hermanos que son más débiles, que a lo mejor se ofenden. Y luego no crecen o no puedes dar el evangelio. Eso aquí Pablo en el capítulo 9 nos continúa a exhortar a la iglesia de Corintios y a nosotros hoy mismo. Nos dice de las libertades y que somos libres y tenemos libertaje, porque ahora somos en Cristo, ahora somos libres, porque estamos en Cristo, hermano. Ya no tenemos nada que nos limite. El pecado es lo que los limita, obviamente, ¿verdad? Hay cosas que son claras, esas son claras, cosas claras, blanco y negro, lo que es el pecado, no estamos hablando de eso. Después de que Pablo apela a los cristianos fuertes que por la causa de aquellos que son débiles, que no practiquen o no tropiecen al cristiano que está más débil. Y Pablo lo que hace es fortalece lo que está apelando y nos da un ejemplo de negarse a sí mismo. Y aquí lo vemos en el capítulo 9. Voy a darles muchos textos porque no creo que nos tardemos un poquito más y quiero tratar de acabar. Tomen notas y textos, versículos, ¿verdad? Y comienza en el versículo 1, nos dice aquí, no soy apóstol, ok, aquí vamos a ver realmente, primeramente, nomás que tengan esto consciente, todo lo que vimos en el capítulo 8, aquí a Pablo lo están criticando, lo están acusando, lo están criticando, son escépticos hacia Pablo. Y aquí Pablo, ¿por qué está diciendo no soy apóstol? Porque lo están cuestionando de su autenticidad de su apostólico. Es lo que está pasando aquí. Y dice primeramente, no soy apóstol, no soy libre, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Ese es el título de nuestro sermón. Dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Preguntas, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No soy libre? Eleuteros, esa es la palabra griego que usa aquí para lo que es libertad. Esa palabra tiene mucha profundidad, especialmente en el tiempo que usa Pablo aquí. Está hablando que tienes tú una libertad absoluta, tienes una libertad sin que te constriñe nada, sin que te constriñe nada. Los extrañaba, hermanos, thank you. Sin que te constriñe nada, una libertad que tú tienes para ser libre de ir a donde tú quieras. Esa es la palabra eleuteros.
que está usando aquí cuando dice libre el apóstol Pablo. Y aquí está viendo aquí, dice que no son ustedes a vosotros mi obra en el Señor. Les está diciendo que ustedes, está hablándole a los que conocen a Pablo, los que han estado bajo el ministerio de Pablo, los que han sido bendecidos por Pablo. Y dice así, y si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello era una carta que se usaba, los reyes, que era autoridad, llevaban una ley o algo que se tenía que hacer al punto, y para saber que era auténtico, ponían un sello con wax, con seda, ¿verdad? Le ponían la seda y le echaban lumbre así para que se sellara, y ese sello no lo podías quebrar. Si lo quebrabas ya no servía esa autoridad. Ya lo abrieron, no sabemos si es verdad, le agregaste o lo quitaste. Y Pablo está diciendo, mi sello, que no sé, a ver, ¿qué es mi sello? Ustedes son mi sello apostólico. Él está siendo atacado, Pablo está siendo atacado aquí, porque le ponen este ataque porque no fue uno de los originales 12, lo están tratando de descualificar, están tratando de matar su carácter como apóstol. Pero Pablo le dice, oye, yo vi a Cristo, porque para ser apóstol tienes que ver a Cristo y tienes que estar con Él y ver al Cristo resucitado. Eso es lo que te da una de las claves para un apóstol. Y ahora mucha gente que se llaman apóstoles, pero a lo mejor son apóstoles en el sentido de que son mensajeros, es lo que es como el cartero, ¿verdad? Que va y te deja tu carta, tu mensaje, pero ya no hay apóstoles así como lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Apóstol, como me gusta decir, con la A mayúscula. Y Pablo dice, las calificaciones yo las agarro, yo vi al Cristo resucitado. Ustedes vieron lo que me pasó, ustedes vieron el poder en el que tuvo. Yo vi al Cristo resucitado, Él vino hacia mí. Obviamente vemos que Pablo fue usado por Dios fuertemente, grandemente, más que los originales apóstoles, si se puede decir, en el sentido de que ahorita vemos lo que estamos leyendo, Dios lo usó como instrumento para nosotros. Y eso Pablo le están diciendo, quiero hacerlo claro, yo he visto al Cristo resucitado, y más que eso, mis sellos son ustedes de apostólico. Ustedes se salvaron bajo la palabra que Dios me dio para ustedes y fueron salvos. El fruto de que hay ancianos, el fruto de que hay gente salva, el fruto del ministerio te dice que soy auténtico. ¿Ha visto? Muchas veces decimos, bueno, si tú no vas y le dices del Señor, o dicen, bueno, si no me hubieras salvado yo, si no hubieras venido tú, Dios hubiera usado a alguien más. No, hermanos, yo pienso que Dios es soberano. Yo pienso que si Dios te llama a ir a dar la palabra de Dios, tú eres el que tienes que darle esa palabra a esa persona. Pablo fue llamado desde antes de la fundación del mundo para venir a darles la salvación. Fue el instrumento. Se ha sido salvo bajo el hombre que Dios ha usado y el ministerio de ese hombre, que el otro hombre va y salva, alguien se salva y alguien se salva. Ese es el fruto y el sello también de Pablo, que ustedes vieron los milagros que hice, ustedes vieron todo lo que, las visiones. Pablo fue al tercer cielo. Ustedes saben, dice Pablo a la iglesia. Luego dice así, contra las que me acusan, esta es mi defensa. Entonces lo están acusando de varias cosas, y la primera cosa que entra es el libertaje. ¿Sabes qué? Me están acusando de que no estoy yo tomando mis libertades. La segunda cosa que lo están acusando aquí que vemos es de que tú no eres un apóstol auténtico. Pruébanos. Y luego dice aquí Pablo algo bien importante. Esta es mi defensa, apología. Esa es la palabra griega que usamos. Apología es la palabra griega en el sentido de una corte, un juicio que se da, una defensa de un juicio. Cuando un abogado, apología es un abogado está tratando de quitarle los cargos a su cliente.
Aquí Pablo usa apología, esa palabra griega tan importante que quiere decir mucho más que la defensa en la que nosotros vemos aquí en el idioma español o inglés. Esa apología todo esto representa la palabra apología. Es un caso donde el abogado está quitando el cargo de él. Pablo se defiende estas causas en las que va a comenzar a hablar aquí. Dice, esta es mi defensa. Y va a defender más que nada. Se va a ir en un viaje Pablo defendiendo más que nada que el ministro de Dios debe de ser soportado por la iglesia. Esa es la defensa que viene, porque de eso es más de lo que lo están acusando es que nada. Apología, dice Pablo. Aquí está mi defensa. Eso era común en el tiempo griego, cuando el vecino o gente era escéptico de ti mismo, te quitabas el cargo, te defendías. Apología. Podemos tener esa explicación, y aquí viene con el capítulo 4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está diciendo aquí? No tenemos derecho de comer, beber. Exoquía. No tenemos esa exosía, esa defensa, tenemos nosotros, ese privilegio, no podemos nosotros tener ese poder, esa autoridad. Exosía lo usa 5 veces aquí el apóstol. Exosía lo usa, tenemos el derecho, que no tengo el derecho, exosía. Versículo 4, 5, 6, 12 y 18, exosía. ¿No tengo yo el derecho? Pablo comienza con una serie de preguntas para su defensa. En un caso de defensa, eso es lo que hace, es una serie de preguntas. Y preguntas que tienen, son, ¿cómo se dice? Obvias. La respuesta es obvia. No necesita respuesta, es obvia la pregunta. Y en el versículo 4 al 7 vamos a ir por eso, y Pablo aquí va en el versículo 4 al 7, ahora comienza a clamar el derecho, exosía, de el apóstol ser soportado por las iglesias locales. Aunque él personalmente escoge no ejercer ese derecho, pero otra vez quiere asegurarse y afirmar el derecho del trabajador cristiano, del ministro cristiano, a ser soportado por la iglesia. Es el versículo 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas. ¿O soy yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿O nomás somos yo y Barnabé los que no tenemos el derecho de no trabajar? Y claramente quiero apuntar esto: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. Hermano, era una abominación, un pecado de que un cristiano tomara a una mujer incrédula. Pablo claramente lo menciona, que no debemos de tomar una mujer que es incrédula, y aquí dice que no tengo el derecho de tomar una hermana de la iglesia como esposa, una hermana creyente conmigo, que no tengo el derecho de casarme yo también con una hermana. O nomás los otros apóstoles tienen ese derecho. Aquí en el versículo 5 vemos la referencia que nos da nuestro Señor Pablo, que está hablando de los hermanos, medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense en que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, no tenía gente paternal, pero aún así María tuvo otros hijos con José, obviamente, y aquí vemos que está hablando de Judas, ¿verdad? Que está aquí escribe una carta, y vemos a su hermano Santiago también, que en la Biblia vemos que él escribió otra carta, son los medios hermanos de Jesús. Y vemos también a Cefas, que es Pedro, ¿verdad? Vemos aquí a Pedro, y lo que nos está enseñando aquí, más importante, que no nomás son los apóstoles que deben de ser soportados, ¿verdad? ¿Soportados es una palabra correcta? Apoyados financieramente, sino también los ministros de Dios, los pastores.
Y eso es claro. Era común en este tiempo, que lo vemos perfectamente, que los apóstoles, aquí lo que estaba diciendo Pedro, oye, ellos se llevan a sus esposas, ellos se llevan a sus hijos y los apoyan financieramente cuando viajan. Hermanos, para tú traer y ser hospedados en una parte, era mucho más costosa que ahora. Ahora vas y agarras un pan y un café, invitas a alguien. En ese tiempo era algo súper costoso pagar para que alguien estuviera viajando, porque no era barato hacer eso, era peligroso para que también los llevaran con bien y que tú los traigas a tu hogar y les abras el hogar. Era algo muy costoso para ellos, pero aún así, ellos estaban llevando a sus esposas cuando iban a ministrar a diferentes partes. Este versículo nos dice que muchos de los apóstoles también eran casados, tenían esposas. Ahora vemos en la iglesia católica, ¿verdad?, que fallan ver esto. Dice que la esposa también era apoyada financieramente, no nomás el esposo, porque la esposa, cuando el hombre, el varón, el ministro fue llamado al vocal en que Dios lo llamó, que recibió de ser ministro, la esposa es llamada a apoyar al esposo 100% en todo lo que está haciendo. Amén. Eso no es invención mía. Y eso yo se los digo hablé con mi hermana Alma cuando el hermano lo recibió, con mi hermana Vero, ¿verdad? Y así cuando yo hice esto con Sandy, y a mí me agarraron 7 diáconos y 3 pastores, no crean que nomás me hicieron así, a mí fui examinado yo para poder ser pastor y ser de la iglesia donde salí. Fue un proceso, examinación de texto, examinación de carácter, examinación de muchas cosas. Ya hemos bajado el estándar, hermanos. Hemos bajado el estándar mucho. Porque nos desesperamos. Y aquí dice, ¿verdad?, que la esposa debe de soportar el ministerio. Y las esposas, aquí vemos que las esposas no son required, no es requerido para las esposas que trabajen fuera de la casa. Es bien claro. Porque dice aquí Pablo, lo que está diciendo, te llevas a las esposas, que ellos no tienen la libertad, que está soportando a la esposa, a la familia pastoral, para que pueda ella hacer el trabajo que Dios le ha hecho, es apoyar a su esposo en el ministerio. No nomás al hombre que predica, sino a la familia. Y aquí lo vemos, ellos se llevaban a sus esposas, se llevaban para apoyarlos financieramente. La pregunta que damos en el capítulo 6, que está diciendo Pablo, nos está pidiendo, yo no sé, no sabemos exactamente, pero vemos aquí claves, y lo vamos a ver en el 15 al 18, por qué Pablo no quiere recibir apoyo de la iglesia. Pero una de las razones que podemos ver que Pablo, aunque está dando un caso de que debes de ser apoyado en la iglesia, una de las razones que vemos, que aquí vemos que lo están acusando a él de algo, ¿por qué no tomas mi dinero, Pablo? Había muchas razones en las que Pablo no tomaba el dinero, y una de ellas, esta no es la única, pero una de ellas era de que no quería que le dijeran cómo predicar la palabra de Dios. Él no estaba yendo a lugares donde ya estaba la palabra, él estaba yendo a lugares donde no se había predicado la palabra. Y llegamos aquí a estos lugares de Corintios, por ejemplo, y así como ahora aquí en los Estados Unidos, ¿qué pasa? Es de que política, gente comienza a traer a gente que habla y platica, y ellos lo usan para edificar sus propias agendas. Entonces, si tú estás con Planned Parenthood, van a traer gente que habla muy bonito y te convence bien bonito, y les pagan para venir a hablar y convencerte de algo.
Si tú estás para el derecho de armas, traen a un chavo que se avienta para hablar, que sabe hablar, pero le están pagando, son títeres. Y aquí en Corintios vemos eso, había gente que estaba patrocinando a estos filósofos, a esta gente que hablaba muy bonito, la filosofía, querían ellos seguir con el negocio, el que tenían. Acuérdense que la mayoría de la razón de que Corintios estaba prosperando es de que tantos santos templos y ídolos que tenían ahí ellos. Gente venía de todas partes del mundo, ellos no querían cambiar eso. Y llega Pablo y no lo pueden callar y le quieren dar dinero y dice: yo no quiero tu dinero. No jala eso. ¿Qué hacen? Le dan una buena golpes, lo meten en cárcel, tanto que Pablo habla y causa que haya caos, mafias se forman, eruptos se pasan. Pablo dice: yo no voy a jugar este juego. La razón, hermanos, que muchas veces lo que dice, y lo repetiré, dice: aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las veces que vemos iglesias, no todas voy a decir, pero la mayoría de las veces que vemos iglesias con mucha gente, ¿verdad? Es que hay un miedo, hermanos. En los Estados Unidos, el Dios de los cielos, de la tierra, no es el que maneja la iglesia, sino el Dios del dinero es el que maneja la iglesia. Porque cuando tienes esos salariotes grandotes y cuando tienes todas esas cosas, vas a batallar en predicar cosas y temas que quizás no quieren que hables, que no son populares. Y cuando no quieres hacer eso, pues pagas las consecuencias. Y Pablo dice: yo no quiero predicarles lo que ustedes quieren oír, yo quiero predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice eso, una de las razones. Y luego los gentiles que él estaba evangelizando, ellos sabían de la avaricia de estos filósofos que venían con filosofía, eran hombres carismáticos, hacían un show, tenían unas palabras muy bonitas, unas palabras con astucia, ¿verdad? Que tenían palabras así que la gente hace calcomanías ahora de esas cosas que te hacen sentir bien. Y Pablo sintió necesario de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo evitaran ser llevados por esas cosas. Y aunque Pablo sintió la convicción de no soportarse con esa gente, con ese dinero, para no tropezarlos, del 7 al 14 da un caso y defensa. Fíjate la defensa que da para que entienda la gente que el ministro tiene el derecho de ser soportado por la iglesia. Nos da muchos ejemplos aquí Pablo en el capítulo 6 el 7 para arriba nos va a dar muchas diferentes cosas de la vida práctica que nos enseña que es apropiado que el trabajador del evangelio reciba su vivir de la iglesia, reciba apoyo de la iglesia. Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus buenos bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a los materiales. Dice: sí, fue bueno que ellos te dieron lo espiritual, que creciste, que viniste a Cristo, también es bueno sacar lo material. También es bueno sacar lo material. Capítulo 7, 8 y 9, vamos a ver. Dice así la palabra de Dios: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién aparente el rebaño, apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo, solo como hombre. Lo digo solo como hombre, está diciendo, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? ¿Hasta qué tanto empuja Pablo este tema?
no se calla. Y él no está recibiendo, pero él quiere hacer algo claro. Pablo está diciendo, se merece la recompensa aquel ministro que es fiel en la palabra de Dios, pagarle. Y nos dice, oye, ¿cuándo vas a ver un soldado financiándose él mismo para la guerra? Qué loco sería, hermanos, que un soldado se esté financiando solo para la guerra, si el soldado no se financia para la guerra él solo. Dice, qué loco es que uno que tiene una viña no puede tomar de lo que él plantó y puede comer de lo que él plantó. Qué pastor, ¿verdad? Que aquel que anda ahí con el rebaño, que anda apasionando el rebaño, no apacienta el rebaño, no puede tomar de la leche. Lo compara el Evangelio con aquellos que plantan. Son plantadores del Evangelio, de la semilla del Evangelio, y sale y brota. Brota porque el Evangelio fue plantado y sale fruto que no debe, y tienen beneficio del Evangelio de Dios que no debes tú sacar de ahí también. Gálatas, ahora sí ya tengo la paginita aquí. Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñador en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Pablo aquí en el capítulo 8 está diciendo, digo esto solo como hombre, ¿no dice también esto la ley? Pablo está preguntando, oye, es obvio, sentido común lo que te estoy diciendo, como hombre. No puedes decir que no es cierto, pero lo voy a tomar un paso más. ¿Soy yo el que lo dice que no las escrituras y la ley de Dios dicen lo mismo? A mí lo lleva a otro lado. Él quiere ser claro que el ministro del Señor tiene todo el derecho de ser apoyado por la iglesia local. Y él está trayendo la responsabilidad del ministro y su familia hacia la iglesia. Se la está poniendo hacia la iglesia. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás boza al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O le dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza debe recibir del fruto. Hermanos, Robinson, el comentador Robinson, ilustra esto y dice que esta ilustración es importante porque lo vemos que es como humano, es verdad. Pero Pablo lo lleva a un nivel más alto, lo lleva a la escritura. Y dice el comentarista que dice, cuando esto fue escrito, se lo hizo escrito para el beneficio de un buey, aunque Dios ama a los animales, no. Nosotros igual servimos a un amo que es el Rey Jesús. Y la iglesia, Pablo dice, Dios le importa más al ministro que al buey. No nomás lo está diciendo para que no maltrates al buey, lo está diciendo para que no maltrates al ministro de Dios. Lo vemos, está citado en varias partes en la Biblia, primordialmente en Deuteronomio 25:4, y obviamente Pablo lo habla otra vez en 1 de Timoteo capítulo 5:18. Y nos enseña que qué locura sería el buey estaba pisando el trigo, por ejemplo, se hacía un círculo así, grande así, y el hombre que tenía ese negocio, en veces era de Monterrey, no se crean, en veces era codo, era codicioso y no quería que el buey comiera. Y dice Dios, oye, ¿cómo no vas a dejar? No lo camines, quítaselo. Porque lo que va a pasar es de que va a andar allí pisando y toreando el trigo
para que solo lo que hacías es pisabas el trigo, lo toreabas, lo movías, y lo pesado de las semillas del trigo salían hasta el bajo, y así es como, en lugar de pegarle con varillas, como una persona pegándole con varillas, era otra manera que todavía lo hacen en Asia, ¿verdad? Le pegas con varilla para que suelte la semilla del trigo, pero era muy laboroso, usabas al animal. Y el animal daba vueltas así, y lo que dice, oye, no le das de comer, y lo que vas a hacer lo vas a hacer débil, no te va a acabar el trabajo, y vas a matar a ese animal. Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si sagaremos de vosotros lo material. Si somos sembradores, estamos sembrando lo espiritual, es cosa grande, es algo malo si nosotros cosechamos, sacamos para nosotros lo que es material, sembramos espiritual, que nosotros no podemos sacar lo que es material. Otra vez, Romanos capítulo 15, versículo 27, es lo mismo que está diciendo ahí Pablo en eso. Es mucho, no nos merecemos la paga de la propia semilla que hemos nosotros puesto. El comentador Arnold dice que esto es mucho más importante recibir las cosas espirituales que dar cosas físicas. No hay valor que le puedes poner a una persona que te da la semilla de las realidades espirituales. ¿Qué valor le pones al que te dio la semilla del evangelio? ¿Qué valor le pones a tu salvación? Está diciendo Pablo. Entonces dice, en toda congregación tiene que haber un entendimiento que aunque el pastor dice no vivirás solo de pan, pero también no podemos vivir sin pan. Capítulo 12 dice, si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está diciendo aquí, mira, ustedes de Corintios están soportando a otros, otra gente que venía a predicar aquí. Pablo lo que está diciendo, oye, va Pedro, predica, va Apolos, predica, va Santiago, predican ahí en tu iglesia y les das dinero, los apoyas. Pedro llegaba ahí, él no pedía, él le daban su dinero. Llegaba Santiago y todo el derecho, dice Pablo, que tienen de hacerlo. Pero dice que no debo recibir yo todavía más porque yo soy el pastor de ustedes, yo soy el que les está trabajando sobre ustedes. Apoyan otras cosas, está bien, pero no pueden también apoyar a eso. Pablo está diciendo claramente, fuertemente, está afirmando el derecho de apoyar a la gente que ministra, aunque él mismo está negándose a sí mismo ese derecho para que no pueda tener nada enfrente o obstáculo para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Pablo usa la palabra que sufrió por amor de todas cosas del reino de Dios para no causar un obstáculo para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió, es la palabra que usa aquí. Pablo no quería él tener ningún obstáculo. Él no quería que nadie interfiriera entre el progreso del evangelio. Él estaba en una situación muy diferente y muy rara, no es algo común, es muy única, especialmente hoy en día. Los colegas de Pablo estaban siendo pagados, sus familias estaban siendo sostenidas, y Pablo quería que ellos siguieran con ese derecho, pero él estaba en una situación muy diferente que ellos. Tenía mucha oposición de la gente, estaba defendiendo cada rato su apostólico, sus motivos siempre lo cuestionaban. No quería que nadie le dijera cómo predicar por las áreas y las regiones en las que estaba él.
Él estaba en unas regiones donde no había conviertos. Él estaba en unas regiones donde nadie había sembrado todavía. Oye, después de varios años, y les voy a compartir esto, porque si no saben, el pastor me dio una copa que dice ¿qué dice la copa? Que tenga la advertencia. Sí, todo lo que digas puede ser usado en un sermón. Todo positivo, nada negativo. Y después de discipulado, ahorita me dice algo que se me vino a la mente. Algo que yo, pues no sé si lo ven como regañada, pero llega un día de madurez y ya no lo ves como regañada. Yo siempre, oye, esta gente ya tiene a Cristo, tienen su iglesia, ¿para qué estamos ahí todavía con ellos? Mira, vamos a pegarle a la gente que no conoce al Señor o que está inmadura, que estamos en el evangelismo, ¿verdad? Porque es fácil irte con cristianos o gente que ya sabe algo de la palabra de Dios y les das un estudio bien padre, andas evangelizando en lugares así y pues te gusta porque es más fácil. Me estaba comentando el hermano Mike, dijo, y es cierto, o sea, caemos en eso. Y aquí igual lo que está diciendo y lo que está haciendo Pablo es, si tú miras el viaje misionero de Pablo, él evitaba todos los lugares donde ya estaba ahí Pedro, donde estaban los discípulos, donde ya estaba, evitaba todos esos lugares, hermanos. Él estaba en regiones donde pues no puedes darle un llegón ahí y decirle, ¿sabes qué? Ya prediqué, dame feria. Y luego traía detrás de él la gente negando su apostólico, y luego traía la crítica de la gente que porque no aceptaba, y él estaba en una situación. Él había ido a misiones donde todavía no había sido nada edificado. Acuérdate que Pablo estaba en una posición única. No muchos hombres pueden hacer lo que Pablo hace, hermanos. Yo soy pastor, maestro. Eso es lo que soy yo. Soy pastor y maestro. Predico la palabra de Dios. ¿Puedo ser misionero? Quizás, si necesito. Lo hago aquí, ¿verdad? En esa forma, pero o sea, misionerote así, fue un deseo en mi vida un tiempo. Pero puedo hacer eso, tengo ese don, no sé. Voy a ir a predicar la palabra, no me lo tomen mal. Soy evangelista, pues doy el evangelio, pero hay una gente que tiene el talento de ser evangelistas, y un pastor y una evangelista es totalmente diferente. Un pastor y un predicador son totalmente diferentes también. Por eso mucha gente que puede predicar o puede enseñar creen que pueden ser pastores. Y no, es fácil estar acá afuera. Pero ve con esos borreguitos que te dan topes, a ver cómo te va. Es diferente, hermanos. Plantador de iglesia soy yo. Plantador de iglesia y un pastor es diferente, un misionero es diferente, un evangelista es diferente. Yo soy pastor, maestro. ¿Puedo hacer esas cosas si es necesario? Sí, pero no es mi llamado. Y mucha gente se confunde, ya nomás porque son misioneros, son pastores, ya nomás porque son predicadores, ya nomás porque enseñan una clase de escuela bíblica, no, ya yo quiero ser pastor. No saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo. Es diferente. Y Pablo era algo único que no lo vemos mucho hoy en día, que claramente yo no he visto a hombres así, ya no los hacen así. Y era necesario porque Pablo estaba en el primer siglo de la iglesia. Por eso Dios le dio todos esos dones. Pablo era un caso especial. Era pastor, era misionero, plantaba iglesias, era predicador, era evangelista. Hacía todo. Por eso estaba en esa posición. Andaba en todas partes, y él no quería que nadie controlara su ministerio o le dijera cómo predicar o le dijera, te quieres hacer rico en tu evangelio. Pero ¿qué hizo? Rindió todos sus derechos para salvar almas, hermanos. Lo que le importaba más a Pablo era que el evangelio fuera predicado. Pero Pablo estaba dispuesto a negarse a sí mismo
y trabajar con sus manos, hermanos. Dice la palabra de Dios que hacía carpas en la noche, en el día trabajaba, en la noche trabajaba, y no nomás hacía carpas, pero dice la palabra de Dios, Pablo dice que con mis manos era algo laboroso, algo difícil. No se fue a la oficina a trabajar, sino fue a trabajar lo laboroso. Dijo, no nomás para soportarme a mí, sino soportar a los que andaban conmigo. Predicaba el evangelio. Él estaba practicando lo que predicaba, hermanos. Se estaba negando a sí mismo por el bien del evangelio, y por eso les decía a la iglesia de Corintios que ellos debían de negar sus derechos también, si era necesario, de no comer carne que fue sacrificada por ídolos, si acaso iban a ofender a un hermano. Quiero que sepan, para aclarar, que Pablo sí recibió dinero de la iglesia de Filipenses y la iglesia de Macedonia, y también de sus hermanos Silas y Timoteo. Silas y Timoteo, ¿sabes lo que hacían? Ellos ya tenían su chamba, ellos ya tenían su trabajo, pero ¿sabes qué hacían? Hacían trabajos en el lado para ayudar todavía al ministerio. ¿Qué hacemos ahora en América? Hacemos trabajos en el lado, ¿para qué? Para soportar nuestra confortabilidad, para confortar nuestros iPhones de nuestros hijos, la ropa que de nuestros hijos. No es malo, hermano, pero nuestras prioridades, 95% de todas las iglesias en los Estados Unidos, 95%, los pastores tienen que soportarse de otra manera. Estamos hablando de un país bien rico. 1% de las iglesias, 1% de todas las iglesias en América, hermanos, nomás 1%. ¿Ves? Son así como las que vemos en la televisión o las que vemos con los edificios grandes prosperando. 1% nomás. Aquí en Laredo puede haber 3, 4 iglesias así que son así prosperantes, y hay 50, 60 iglesias chiquitas donde no son soportadas. Pero nosotros vemos a Paulino Bernal, o vemos a estas gentes de la prosperidad pidiendo aviones, y que tuve un sueño y que Dios quiere una mansión, y que Dios, eso no estamos hablando, hermanos. Eso ellos van a tener que dar cuenta por esa mentira, y torciendo y haciendo que la gente piense mal, tropezando a la gente. Y por eso la gente no da, dice, no, pues estos nomás están aquí para el dinero. Y Pablo dice que yo no les he enseñado a ustedes. Si alguien anda hablando afuera diciendo que yo no fui fiel o no soy auténtico, ustedes deben de saber. Y se defiende. Y quiero por eso tomar una pausa rápida aquí, por un momento, de ver que Pablo estaba tan convicto de no ser soportado o apoyado, pero ¿por qué se toma tanto tiempo y esfuerzo en los derechos que el ministerio y su familia sean apoyados por la iglesia local? Y hermanos, esto me da a mí en la cara, es difícil. Yo pienso que Pablo entendió la misión y la necesidad de tener un ministro tiempo completo en la iglesia. Pablo entendió la situación de él, que era única, y no quería confundir a la gente. Dijo, para mí es un gozo hacer esto es algo que yo te quiero dar a ti, les quiero dar a Dios. Me jacto en poder hacer esto, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, y yo lo que quiero hacer es negarme a ser soportado por su situación. Pablo sabía que su situación única no era para todos, para poder tener un ministerio efectivo. Y Pablo quiere enseñarnos su privilegio y su gozo, pero también sabemos que lo que hacía Pablo en su tiempo era difícil. Pedro llegaba, todos los apóstoles llegaban, dice Pablo, ellos llegan y les dan dinero y está perfectamente bien. Tienen esposas. A las esposas también los viajes las apoyan, en la casa los apoyan. Y no eran viajes de vacaciones, hermanos, eran viajes porque iban a ir a predicar o a una misión o algo, ¿verdad?
Dice Pablo, ¿por qué hace esto? Porque los trabajos de tiempo completo, hermanos, requieren toda la atención a ese trabajo. Tu negocio de tiempo completo como ministro requiere toda tu atención. ¿Y qué hace cuando un ministro hace trabajo o negocio de tiempo completo? ¿Qué hace? La atención de sus estudios son medio tiempo. La atención al ministerio, medio tiempo. La atención al ministerio de la familia, medio tiempo. Muchas iglesias sufren por las consecuencias de no ser apoyados los pastores por sus iglesias. Y quiero apuntarles a unos cuantos peligros y a unos cuantos puntos que soportan esta razón de apoyar al ministro, y lo trae este comentario Jack Arnold. Jack Arnold, el comentario de él, después de todo lo que estudié, él lo hace en un resumen exactamente como todos los demás, o por eso dije, para que no sea yo, vamos a ver. Y este es Jack Arnold, y el hermano Cornelio le dio su sello y el hermano Mike también, que no soy yo solo nomás. Dice, si el ministro se le requiere soportarse a él mismo, el peligro que tienes es que forzas que él sea tiempo completo en el mundo en lugar de tiempo completo en la oración y en la palabra de Dios. Este hombre va a tener distracciones de su primer ministerio de orar y ministrar la palabra de Dios. La normalidad y lo principio de un ministerio debe de ser que nunca busque apoyo secular o ocupación, al menos que sea un caso especial, particular, como comenzó lo Malta. Pero lo que pasa es de que lo que me decían los que me regañaban desde hace 8 años, los estás chiflando. Yo entré aquí 5 años tiempo completo, 5 años. Y entiendo esto porque estos últimos 7, 8 años entiendo que todo esto es verdad. Yo tengo una situación única que quizás sí puedo estudiar mucho más y ministrar mucho más que una persona aunque tenga negocio o no, pero es algo que no todos van a poder hacer, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Nada más porque yo a lo mejor tengo esa habilidad, no quiere decir que todos tienen esa habilidad. Y aquí viene otro peligro de que tengas esa habilidad. Cuando un pastor se apoya a él mismo, puede caer en el pecado de las promociones en el trabajo, de las bendiciones del negocio. En el negocio quieres más negocio y te comienza a usar. En el trabajo comienzas a estar allí, haces buen trabajo y promociones y para subir adelante y sí, con cuidado, pero para cuando sabes útilmente fuiste llevado por esas cosas. Y estamos hablando del ministro de Dios. Ustedes denle shine, que los den promoción para la gloria de Dios, cuídense de toda avaricia, de todas cosas, pero no dice nada en la Biblia que les vaya bien. Estoy hablando al ministro. Y llega la avaricia y de repente andas con más negocios que lo que debes de tener, o andas en más cosas en el trabajo. Y luego caes en el pecado y en el peligro de que le robas a tu empleado tiempo durante tu trabajo para poder ministrar. Y da un testimonio malo. Después la gente se da cuenta, ¿y por qué los demás no pueden hacer eso y tú sí? No puedes servir a dos amos. La segunda razón que el ministro debe de ser apoyado, incluso dice que el ministro, dice aquí Jack Arnold, debe de ser pagado suficientemente en la que su mente no está en las cosas del mundo. Él no está preocupado de dónde va a venir el siguiente dólar. Suficientemente para que no esté ahí él preocupado
¿de dónde va a venir el siguiente billete? Debe recibir una cantidad que lo hace libre de las cosas básicas y los cuidados del mundo, de la cultura en la que estamos. No trates a un pastor como que estás en India, trata a un pastor como la cultura americana en la que estamos. John Piper, cuando fuimos a una de las primeras, cuando estaba discipulando a estos hombres, a Mike y a Cornelio hace muchos años, invertimos en educarlos, en llevarlos a conferencias, en estudios, y fuimos en el avión, llegamos ahí con John Piper, lo primero que dice: Dios no lo quiera que nos hagamos ricos. Amén. Amén, hermanos. Dios no lo quiera. Mira, papa caliente, me caes el dinero, tíralo. Tíralo. Y Dios te va a dar más para que tires. Por eso unos somos más bendecidos que otros, y no es prosperidad, no estoy diciendo prosperidad, nomás estoy diciendo que es lo que decía él. No dice que seas pobre, nomás dice gracias a Dios que no somos ricos, porque ¿qué hace el dinero, hermanos? El problema no es el dinero, eso está bien. Como dijo el pastor Cornelio, es un problema de corazón. Y es muy difícil aquel que maneje el dinero de esas cantidades correctamente. Y dijo John Piper: no hagas a tus pastores pobres y no hagas a tus pastores ricos. Sí, dice también Jack Arnold, dice: si tu pastor está dándole de comer a su gente con la palabra de Dios, cuidando sus necesidades espirituales, la congregación local debe de contratar a un pastor y comprometerse al cuidado del pastor y sus necesidades, estar seguro que tenga su hogar, su comida, transportación. Hermanos, cualquiera de aquí sabe lo que es ir al hospital, sabe lo que es ir a esto, sabe lo que es ir al otro. ¿Y qué haces? No, pues voy al hospital a ver cómo le hago a hacer. ¿Y el pastor? Le da un ataque de corazón, ¿y qué haces? Hazlo a un lado, tráete a otro y nosotros seguimos nuestra vida. No, pero ¿qué hacemos nosotros? Especialmente los que estamos en estos trabajos donde tenemos retiros, tenemos 401ks, tenemos todo. No queremos dejar el trabajo, ¿por qué? Porque ese es mi retiro, pero ¿qué pasa con todos los demás? Deben de proveer por enfermedad, educación, para que se pueda educar en la palabra de Dios para sus hijos. Las cosas básicas en la cultura americana. La iglesia no debe de llamar a un pastor esperando que el pastor sea el que confíe en Dios por las finanzas, cuando la congregación no está dispuesta a confiar a Dios por las finanzas de su pastor. La responsabilidad de la congregación apoyar las necesidades. Como dice aquí el comentarista, como dijo un pastor de los años antiguos, el ministerio no puede comer sin orar, pero también no puede comerse las oraciones. Pues ora que Dios te dé de comer, pero no te puedes comer las oraciones. La última nomás, rápidamente para acabar estos dos últimos textos. La primera responsabilidad de la congregación, de cada congregación, es apoyar a las necesidades financieras del pastor o pastores que Dios ha puesto allí en el medio de ustedes para darles de comer espiritualmente, entrenarlos a la iglesia local en sus ministerios. La iglesia local se hace de la congregación, se hace de ancianos, de maestros, para enseñarles la palabra de Dios. No es el edificio, no es el presupuesto, aunque eso te ayuda mucho, pero más que nada es para darle seguimiento al pastor y a los que te enseñan en esta iglesia. Muchas veces nos preocupamos más por los biles de la iglesia que los biles del pastor. Nos preocupamos más por las cosas de la iglesia y el edificio de la iglesia en lugar de por los que nos están dando el estudio, lo que nos están dando. Pensamos que están bien, pensamos que están bendecidos. Yo sé que aquí en Loma Alta, que no estamos en una posición para completamente proveer por un pastor a tiempo completo, aunque lo tienen. Y no lo digo eso en una manera mala, pero lo tienen, hermanos.
¿Cuántas veces en la mañana, a las 12, a la 1, a las 3, a las 4, 6 de la tarde, 8 o sea, en mi trabajo es venir para ustedes? Dice, aunque tengo que yo ir a buscar dinero, Dios me ha dado una posición peligrosa. Una posición peligrosa en la que yo estoy. Hay mucho dinero alrededor de mí, hay muchas cosas del mundo de que puedo yo tomar ventaja, pero Dios me ha mantenido fiel en su palabra. Toda gloria y honra para Él, no para mí. Pero así no va a ser todo el tiempo, hermanos. Y aunque no podemos hacer eso, hermanos, debemos de crecer como crecemos en ovejas, en multitud, y tener una meta y no desanimarnos, hermanos, pero animarnos que Dios va a proveer y hacerlo nuestra meta y orar por el futuro espiritual de esta iglesia, hermanos. No hay que ponernos tristes y desanimados, al contrario, hay que levantarnos. Ovejas producen ¿qué? Ovejas. Ya viene creciendo el fruto. Dios va a proveer y así ya tenemos una meta. Rápidamente, ya acabé aquí, el 13 dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Dice aquí, lo que está diciendo aquí para acabar esto, está diciendo, Pablo está diciéndoles una respuesta que debe recibir algo positivo. Está diciendo, los sacerdotes de Levítico agarraron una porción de lo que hacían, de los sacrificios que se ofrecían. Los levíticas trabajaban tiempo completo en los tabernáculos y que eran soportados por los diezmos y las ofrendas que se les daban en el Antiguo Testamento. Dice Pablo que mucho más no debemos de hacerlo también en la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es lo que dan cuando echan ahí su dinero el domingo aquí. Cuando lo hacemos, hermanos, aquí en Loma Alta, estás dando para que el ministro que te da la palabra de Dios cada domingo en la noche, cada miércoles, cada estudio, cada cosa que te da, para que siga él dando los ministerios de Dios. No es una corporación, no es un edificio, hermanos, que es más importante que la misión y el ministerio. Eso es lo que hacemos. Estamos manteniendo gente en el ministro para tener misiones, para tener ministerio de niños, para tener ministerio de mujeres, para tener ministerio de varón, para ministerio pastoral, para que siga la obra de Dios. No es gratis. Por eso desde el principio en Génesis dice que hemos que trabajar del sudor de nuestra ceja, de nuestra frente. Esa es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Y aquí con el versículo 14 acabamos, dice así la palabra de Dios: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. Aquel que enseña la palabra de Dios, todas cosas buenas debe recibir todas cosas buenas. Robinson dice esto: así como Dios ordenó a los sacerdotes del templo, así también nuestro Señor Jesucristo da órdenes que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, que no tome ventaja del evangelio, hermanos. Es triste, es tan triste ver eso. Triste, hermanos. Ver que hay pastores que toman ventaja de eso. Continuamos el otro domingo, si Dios quiere. Podemos ver más claramente por qué Pablo insiste en soportarse a sí mismo, que vamos a ver en el capítulo 15 al 18, si quieren leerlo para que estén preparados. Pero esta mañana quiero que vean el ejemplo de Pablo que nos da. Hermanos, no miren a Cristo por los ojos de Pablo, alguien dijo, sino mira a Pablo por los ojos de Cristo. Muy diferente, hermanos. Cuando ves a Pablo, ve a Cristo. No veas a Pablo apuntando a Cristo y viéndonos nosotros como Pablo ve a Cristo, sino nosotros debemos de ver a Cristo y con los ojos de Cristo vemos a Pablo, hermanos. El ejemplo que él ha sido, que el ejemplo que debemos de seguir nosotros, practicando lo que predicamos, especialmente a nuestros hijos que nos ven, especialmente a nuestros vecinos, a otros cristianos, y como pastores debemos de practicar lo que predicamos. Dios
nos llama a tener todas las libertades como cristianos, pero el amor de Cristo debe de darnos libertades de negarnos a nosotros mismos si es necesario. El amor de Cristo debe darnos libertades de negarnos a nosotros mismos si es necesario. Nadie está diciendo, hágase pobre para que el pastor se haga rico. Estamos diciendo, hay que soportarlo. Amén. No se me pongan tan tristes, hermanos. Vamos a ponernos a pie. Se han chiflado por 12 años sin predicar esto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Señor, sabemos, tú sabes aquí la necesidad de Loma Alta, tú sabes mis fallas, Señor, que en el trabajo, Señor, puedo perder el enfoque, Señor, yéndonos a el peligro en el que está, Señor, de que hacemos algo bueno, somos buenos trabajadores y el mundo nos ofrece. Pero, Señor, yo no fui llamado para seguir al mundo, fui llamado, Señor, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, aunque no somos fieles, Señor. Eso es lo grande, Señor, de tu Evangelio, Señor. Que no es nuestra fidelidad, Señor, que mueve montañas, sino lo que dices, Señor, que si tienes fe de la semilla de una montaña, pistis, la palabra fe, pistis, Señor, vemos que es fe, que es un regalo. No es una fe de nosotros, sino es la fe pistis que tú pones, Señor, en el corazón. Y si tú pones la fe pistis, el regalo de esa fe del tamaño de una semilla de mostaza, porque es tu fe, Señor, no es la fe en sí mismo, pero sino es en el objeto que ponemos la fe. Si ponemos una semilla de mostaza en el objeto que eres tú, Señor, podemos mover una montaña. Y, Señor, es no para mover montañas, para tener lujos, para tener esto y lo otro, aunque no es malo si tú bendices a alguien, pero es fe, Señor, para mover montañas, para que su reino se haga, Señor. Para todo obstáculo, Señor, que nos quite, Señor, de lo que tú has puesto en nuestros corazones, de buscar tu reino y tu justicia primero, Señor. Nos das la fe, Señor, para poder mover esas montañas, para perseverar, Señor, hasta el fin. Porque sabemos que tenemos algo mucho mejor, Señor, en el futuro. Tenemos riquezas que no nos podremos imaginar, Señor. Oh, Señor, tú nos das gracia y amor. Que tu amor nos mueva, Señor. Que el amor de Cristo, Señor, que nos des el entendimiento del amor de Cristo. Que podamos verte, Señor, y servirte en esa manera. Has sido bueno, Señor, con nosotros. Nos has dado los que queremos, las necesidades, y arriba de eso, Señor, nos has dado todas cosas. Aún la iglesia de Macedonia adoró con gozo en aflicción, Señor. Dice que en aflicción, Señor, con gozo dieron, en pobreza extrema, Señor. ¿Qué es pobreza extrema para nosotros? No tenemos el teléfono más mejor, Señor. El más pobre aquí, Señor, tiene toda la comida del mundo, Señor. El más pobre, Señor, de esta ciudad, de esta nación, Señor, recibe $10,000, $15,000 de estampillas para ir a comprar comida, Señor. Ese es el más pobre. Señor, pero vemos la pobreza de Macedonia, Señor, que por un gozo, Señor, pudieron hacer con gozo dar. Y tú no nos estás pidiendo eso, Señor, no estamos en esa pobreza. Nos estás nomás pidiendo, Señor, que seamos fieles con lo que nos das, Señor, es todo. Gracias, Señor, porque tú has sido grandemente fiel en mi vida y en mi familia, Señor, que no puedo ni quejarme, no puedo ni pararme aquí ni predicar esto porque tú has sido muy bueno. Pero sí ha visto el peligro en el que estoy. Y te pido, Señor, que tú tomes esta congregación y los animes, Señor. Que les des ese amor, que los bendigas, Señor, que los bendigas, Señor. Yo sé que tú los bendices, Señor, y siempre nos das bendiciones
no para nosotros, sino para dar, Señor. Nos usas de instrumentos de bendición, Señor. Y aun cuando nos caen tus bendiciones, pues tomamos lo que nos pertenece a nosotros y damos lo que te pertenece a ti, Señor. Es todo. No pedimos, Señor, andar viviendo ahí, Señor, como los fariseos que se desfiguraban las caras, Señor, y los trapos, y mira qué pobre soy yo, soy pobre al propósito. No, Señor. Eso no te honra de hacernos pobres al propósito. Tú quieres que hagamos lo mejor en todo lo que hagamos. Lo hagamos hacia el Señor, lo hagamos para tu honra y tu gloria. Y cuando hacemos eso en nuestros trabajos, en nuestros hogares, nos bendice, Señor. Nos quieres bendecir en abundancia, Señor. Que tú, Señor, pruebes por esta iglesia, Señor, siempre. Que tú pruebes por tu gente aquí, Señor. Todas las necesidades que tienen. Pero más que nada, Señor, pruebe, Señor, lo espiritual. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.